Chico tan obediente que le agradó a Dios. Le agradó a Dios porque de pequeño, de chiquito, tuvo conocimiento de Dios y se portaba bien. Le obedecía a los padres. Ya una vez crecidito él, a ver, el primero que se da cuenta me dice, levanta la mano, yo sé de quién va a hablar. ¿Sí? Mientras yo voy narrando, ¿sí? Bueno, este niño creció, crecieron todos sus hermanos por supuesto también, y eran tiempos de guerra, tiempo que Israel tenía guerra con los filisteos, las naciones de alrededor, y como él era el más pequeño, los demás hermanos iban a la guerra, pero él no, él se quedaba en su casa y el papá, ¿qué hacía? Lo mandaba a que cuidara las ovejas. Entonces, él en ese tiempo de 14, 15 años, 13 quizás, tuvo muchas experiencias con Dios. Y eso lo llevó a cada día ser más obediente a Dios y a su papá. Y fue pasando el tiempo y un día su padre le dice que vaya a ver a sus hermanos cómo estaban ellos ahí donde estaban en guerra y que aparte que les llevara algo para comer. A ver, el primero que se da cuenta me dice, yo sé de quién está hablando. Cuando llegó a aquel lugar se encontró que había un gigante que amenazaba y desafiaba al pueblo, al ejército de Israel. Y era tan grande, la Biblia cuenta que dice que medía más o menos 3 metros. Imagínense si 2 metros acá, 3 metros, 1 metro más, lo que sería. Aparte, un hombre que dice que era un hombre de guerra desde su niñez. Y con una vestidura que era imposible llegar a tocarlo. Y él solo se iba y desafiaba al pueblo de Israel. Y el ejército de Israel se asustaba y no había ni siquiera uno que se animara a desafiarlo. Y el rey, también atemorizado por esto, no sabían qué hacer. Sin embargo, aquel jovencito que su padre lo había mandado para que le lleve alimento y aparte de ver cómo estaban sus hermanos, si alguno había muerto en guerra o estaban bien. Cuando se encuentra con ese cuadro, un gigante que los amenazaba y el ejército que a él lo representaba, los veía todos asustados, con miedo. Entonces esto a este jovencito le dio bronca por dentro y dijo, esto no puede ser así. Entonces este jovencito recordó cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, cómo Dios lo ayudaba. Y entonces dijo para sí, si Dios me ayudó con esto, yo sé que también me va a ayudar con este gigante que se me presenta. Y entonces él se animó a desafiarlo, a este gigante. ¿De quién estoy hablando? De David. Muy bien. ¿Cómo se llama? David. No, vos. Nicolás. Nicolás. Nicolás, un premio para Nicolás. No di nombre todavía, para ver si se iban dando cuenta. Bueno, estamos hablando del rey David. El rey David, que siendo jovencito se animó a desafiar a un gigante de 3 metros que el ejército de Israel no se animaba ninguno a desafiar. Le tenían miedo. Aún el rey Saúl le tenía miedo. Entonces, cuando este jovencito le dice al rey Saúl, yo quiero pelear contra ese gigante. No puede ser que ese gigante venga, desafíe al ejército de Israel y que todos tengan miedo y se vayan para atrás. Yo me animo a pelear con él. Y entonces
el rey Saúl, cuando lo ve a David, un jovencito, cuenta la Biblia más o menos en ese tiempo tendría entre 15 y 16 años, y veía el cuerpo chiquito que tenía él, y le dijo: no, es imposible que vos puedas enfrentar a una persona, a un gigante como él. Mirá lo que es. Dice, y él está preparado para la guerra desde su niñez. Es imposible que vos vayas a enfrentar a un gigante como este. Y entonces, ¿qué hace David? David le trae a memoria y le cuenta al rey Saúl las cosas que hacía Dios con él cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre. Él le dice: mi rey, yo quiero decirte que cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, y cuando venía un lobo, un oso o un león a agarrar una de las ovejas, yo iba y lo espantaba, dice. Y si ese animal fuera oso, fuera león, no se iba, entonces yo me enfrentaba con él, lo tomaba por atrás y le quebraba la quijada. Pero el rey David sabía que no eran sus fuerzas, eran la fuerza de Dios que venía sobre él, que le daba esa fortaleza para enfrentarse a un oso, a un león. Entonces le dijo esto al rey Saúl: si Dios me ayudó y yo podía vencer a un león, sea oso, lo que fuere, también Dios me va a ayudar para vencer a este hombre malo que viene a desafiar al ejército de Dios. Y entonces fue así como el rey Saúl le permitió. Primero dice que le puso toda la vestidura de soldado en ese tiempo, que eran corazas de bronce, y dice que cuando él se puso esa coraza de guerrero, dice que no podía caminar. Entonces se sacó y le dijo: mi rey, yo no puedo ni moverme con esto, ¿cómo voy a pelear con algo que no me puedo ni mover? Y agarró y se sacó toda esa vestidura que tenía y se puso como la ropa que tenía como pastor de oveja. Y de esa manera fue a enfrentar a ese gigante Goliat. Y mire lo que dice la Biblia, que ahora sí vamos a compartir esa palabra. Dice la Escritura, el libro Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Dice la palabra de Dios, y lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y les refirieron delante del rey Saúl, él y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, refiriéndose al gigante. Dice: tu siervo, diciendo por el mismo David, irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl, escuchen chicos, escuchen. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su collado en su mano y escogió 5 piedras. Escuchen. Y escogió 5, vieron su paladín, su gigante, su representante muerto, dice que salieron huyendo. Levantándose luego
los del ejército del pueblo de Israel de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar a Gabate, hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por camino de Iglesia del Señor, jóvenes, niños, aquí podemos ver por la palabra de Dios la importancia de leer a Dios. Gracias. Doy gracias. Los tres chiflados. 1, 2.